Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro séptimo. 1. Eso que has visto muchas veces. Así pues, siempre que la ocasión se presente, di para ti mismo: eso lo he visto muchas veces. Por doquier, arriba como abajo, encontrarás parecidas maldades. Abundan en las historias antiguas, medias y contemporáneas. En nuestras ciudades y en nuestras familias no hay nada nuevo. Todo es conocido y efímero. 2. ¿Por qué razón van a extinguirse tus principios si las ideas que se corresponden con ellos y que debes sostener continuamente no se extinguen? Soy libre, o cual fin. Luego, si soy libre, ¿por qué inquietarme? Todo lo que hay fuera de mi alma no tiene ningún imperio sobre ella. Piensa de este modo y vivirás con rectitud. En tu poder está el revivir. Vuelve a mirar las cosas como ya las viste, pues eso se llama revivir. 3. El placer de las representaciones pomposas es un placer frívolo. El espectáculo de las comedias en el teatro, un desfile de animales grandes y pequeños, los combates de gladiadores, ¿pueden compararse con los perros cuando se les arroja un hueso? ¿Con los peces cuando se les echa un pedazo de pan y lo engullen? ¿Con las hormigas, transportando activamente su pesada carga? ¿Con los movimientos ágiles de los ratones cuando se los espanta? ¿O con el baile de los títeres? A pesar de esto, si es preciso que asistas a aquellas representaciones, no te muestres reacio ni arrogante. Has de tener presente, sin embargo, que la estima que merece cada individuo debe ser igual al objeto de su afección. 4. Interpreta bien las palabras en lo que se dice y las intenciones en lo que se hace. Procura adivinar, por un lado, el fin que se proponen y por el otro, el sentido exacto de las expresiones. 5. ¿Tengo o no tengo bastante inteligencia para hacer esto o aquello? Si tengo bastante, voy a servirme de ella como de un instrumento que la naturaleza universal ha puesto en mis manos. Pero si no tengo bastante, voy a ceder el lugar a quien pueda hacerlo mejor que yo, no siendo este de mi exclusivo deber. O bien, lo haré como pueda, buscando un ayudante que sea capaz de trabajar, bajo mi dirección, en una obra que las circunstancias o la utilidad pública me imponen. Porque todo lo que hago, yo solo o con ayuda de otro, debe tener únicamente por objeto el interés y el buen orden de la sociedad.
6. ¿Cuántos personajes célebres en otros tiempos han caído ya en el olvido? ¿Y cuánta gente que los celebra ha desaparecido? 7. No te avergüences de que te ayuden. Tu deber es como el del soldado que escala una muralla. ¿Qué harías tú, pues, estando herido en una pierna y no pudiendo subir solo, si esto te fuera posible con ayuda de otro? 8. No te atormentes por las cosas venideras. Si es necesario, las afrontarás con el auxilio de la misma razón que te ilumina en las cosas presentes. 9. Todas las cosas se hallan entrelazadas las unas con las otras, formando un encadenamiento divino, y quizás no haya ninguna que se halle independiente de la otra. Todas están subordinadas, y de su conjunto emana la belleza del universo, porque no hay más que un mundo compuesto por todas las cosas, una divinidad que se extiende por todas ellas, una materia elemental única, una ley que es la razón común de todos los seres inteligentes, y una sola verdad, del mismo modo que solo hay un estado de perfección para las criaturas del mismo género, y para los seres que participan de la misma razón. 10. Todo lo que es material se disuelve pronto en la sustancia del todo. Todo lo que obra como causa particular se subsume enseguida en la razón universal, y el recuerdo de todo desaparece en un instante, en el sepulcro de la eternidad. 11. La misma acción que se halla conforme con la naturaleza del ámbito racional, lo está también con su razón. 12. No es lo mismo recto que enderezado. 13. La conexión que existe entre los miembros de un mismo cuerpo existe también entre los seres racionales, por muy distintos que sean unos de otros, porque han sido conformados para cooperar con un mismo fin. Comprenderás mejor todavía esta idea si razonas de este modo. Yo soy un miembro del cuerpo que conforman los seres racionales. Pero si piensas sencillamente que formas parte de la sociedad humana, ¿no amas todavía de veras a todos los hombres? ¿No experimentas aún verdadera satisfacción al practicar con ellos el bien? Lo haces solo, por conveniencia, y no tratas a cada uno de ellos como a ti mismo. Cada lo que sea, que golpee estos órganos que están expuestos al accidente, que sufran, ya se quejarán si quieren. Por mi parte, hasta que no crea que este accidente es un mal, no estaré herido, y de mí depende el no creerlo. 15. Que digan o hagan lo que quieran. Yo seré hombre de bien. Tal como el oro, la esmeralda o la púrpura repetirán sin cesar. Que digan o hagan lo que quieran. Yo seré esmeralda y tengo mi brillo propio. 16. Mi guía interior no se turba jamás por su propio impulso.
Quiero decir, que no se causa a sí mismo ningún temor y no experimenta ninguna pasión. Algún agente extraño puede infundirle miedo o causarle pesar, pero por sí mismo o por sus propias opiniones, jamás se verá afectado. Que nuestro miserable cuerpo procure protegerse contra el dolor, si puede, y si sufre, que se queje. Pero nuestra alma, que atormentamos y entristecemos, y que es la que se pronuncia en definitiva sobre lo que experimenta, que permanezca insensible. Mal podríamos persuadirla, en efecto, de que hay en eso un peligro. Mientras el guía interior se posea a sí mismo, es decir, en tanto que no se prive de sus recursos propios, él solo se basta. Es impenetrable y libre. Y si sufre algún trastorno, si tropieza con un obstáculo, es porque él mismo se lo colocó. 17. La felicidad consiste en poseer un buen daimón. ¿Qué haces tú aquí, oh imaginación? Retírate, en nombre de los dioses, del mismo modo que has venido, porque no te necesito. Has venido según tu antigua costumbre. No te odio, en una palabra, vete. 18. ¿Temes el cambio? Pero, ¿acaso puede hacerse alguna cosa sin un cambio de estado? ¿Hay en esto alguna discordancia con el gusto y las costumbres de la naturaleza universal? ¿Podrás tomar un baño caliente si la leña no cambia de estado? ¿Podrás comer si tus alimentos no se transforman? ¿Acaso puede hacerse algo útil sin una transformación? ¿Y no ves, quizás, que sucede en ti lo mismo que en lo demás y que tu cambio de estado es igualmente necesario a la naturaleza universal? 19. Todos los cuerpos pasan como un torrente a través de la sustancia del universo. Con él han nacido y contribuyen a su acción, del mismo modo que nuestros órganos se ayudan mutuamente. ¿Qué de Crisipos? ¿Qué de Sócrates? ¿Qué de Epictetos se ha tragado ya la tierra? Piensa del mismo modo en lo tocante a otra persona o a otra cosa. 20. Solo una cosa me inquieta, y es el temor de hacer algo contra la naturaleza del hombre, o hacerlo del modo en que ésta no quiere, o que no quiera en determinadas circunstancias. 21. Un instante y lo habrás olvidado todo. Otro instante más y todos te habrán olvidado. 22. Está en el deber del hombre amar incluso a quienes le ofenden. Podrás amarlos si piensas que son como tus familiares, que si son culpables no es a sabiendas, sino por ignorancia, que sin tardar mucho tiempo habréis desaparecido unos y otros, y, sobre todo, que no te han hecho ningún mal, puesto que no han vuelto tu alma peor de lo que ya era antes. Mal, puesto que no han vuelto tu alma peor de lo que ya era antes.
23. La naturaleza universal trata la materia común de todas las cosas como la cera blanda. Hace un momento ha modelado el cuerpo de un caballo, luego ha destruido su labor mezclándola con otros elementos para hacer un árbol. Después ha obrado del mismo modo para hacer un hombre, y cada uno de estos seres solo ha subsistido un instante. ¿Tiene eso algo de sorprendente? No hace ningún mal montar un cofre, ni tampoco desmontarlo. 24. La alteración de los rasgos causada por la cólera es sin duda contraria. La fisonomía pierde su expresión. La tez acaba por marchitarse y no puede ya recobrar su brillo. Ve, pues, en esto una prueba de que la cólera es también contraria a la razón. Además, si esta pasión te hace perder la conciencia de tus faltas, ¿para qué necesitas vivir más tiempo? 25. La naturaleza transformará sin tardanza todos los objetos que tienes a la vista. De su sustancia formará otros, y otros aún de la sustancia de estos, de modo que el mundo tenga una juventud eterna. 26. Si llegara a suceder que alguien te faltase, pregúntate enseguida cuál es la opinión que ha debido de hacerse de lo que es el bien, la opinión que ha debido de hacerse de lo que es el bien y de lo que es el mal para que haya podido incurrir en esta falta. Una vez hayas comprendido esto, solo experimentarás para con él un sentimiento de compasión, sin demostrar por eso ni asombro ni cólera. Es posible también que la opinión que tú mismo tengas sobre el bien sea semejante, o casi a la suya. En ese caso, debes perdonar. Y si su opinión acerca del bien o del mal no es precisamente la tuya, solo debes mostrarte indulgente con un hombre que más que nada está ciego. 27. No pienses en las cosas que te faltan como si ya las tuvieras. Por el contrario, elige entre las que posees las que más te gusten. Pregúntate lo que harías para procurártelas si no las tuvieses. Sin embargo, guárdate muy bien de acostumbrarte a ellas y de apreciarlas hasta el punto de atormentarte si, un día, te llegaran a faltar, a causa del placer que dejarán de proporcionarte. 28. Recógete en ti mismo. La naturaleza de la razón que te sirve de guía consiste en que se basta a sí misma, siempre que practique la justicia. En estas condiciones, goza de una tranquilidad perfecta. 29. Borra en tu espíritu lo que solo es pura imaginación. Domina el ímpetu de tus pasiones. Comprende lo que te ocurre a ti y a los otros. Distingue en todo objeto su principio sustancial y material. ¿Que alguien ha cometido una falta? Pues deja la falta donde está. 30. Que tu inteligencia siga atentamente todo lo que se dice y que penetre los hechos y sus causas. 31. Adorna tu alma con la sencillez, la modestia y la indiferencia para todo lo que ocupa el término medio entre la virtud y el vicio. Sé amigo del género humano. Obedece a la divinidad, porque según dijo aquel, todo se halla sometido a sus leyes.
Y si no hay más que los átomos elementales, entonces basta con que recuerdes que todo se halla sujeto a leyes constantes, o por lo menos con muy pocas excepciones. 32. ¿La muerte? ¿O es una dispersión, si estoy compuesto de átomos? ¿O es una extinción, una transformación, si el mundo es un todo? 33. ¿El dolor? Si es insoportable, mata. Si dura mucho tiempo, es soportable. En este caso, el alma se repone y conserva su tranquilidad. Y la razón, que es nuestra guía, no sufre ninguna alteración. En cuanto a los órganos afectados por el dolor, que se quejen, si pueden. 34. ¿La gloria? Considera los pensamientos del vulgo. Analiza lo que son, de dónde surgen, los objetos a los que se apegan, y ten presente esta reflexión. Así como las arenas de la orilla del mar se cubren con otras que traen las olas, y éstas con otras todavía, del mismo modo sucede en este mundo, pues el presente borra enseguida las huellas del pasado. 35. ¿Crees que un individuo dotado de grandeza de alma y de una mirada suficientemente penetrante para contemplar a la vez la inmensidad de los tiempos y el conjunto de los seres puede considerar la vida humana como un bien extraordinario? De ningún modo. Luego, un individuo como este, ¿podrá pensar acaso que la muerte sea un mal? Seguramente no. 36. Corresponde al rey hacer el bien y ser pagado con calumnias. 37. Es vergonzoso que el rostro se acomode al capricho de la inteligencia, como lo es también que ésta no sepa acomodarse a su propia voluntad. 38. No es necesario irritarse por las circunstancias. Estas permanecen sordas a nuestra cólera. 39. Sé para los dioses inmortales y para nosotros un motivo de alegría. 40. La vida es segada como una espiga de trigo, unas veces ya madura, otras prematuramente. 41. Si los dioses me abandonan, y lo mismo les pasa a mis dos hijos, será por alguna razón. 42. Tengo para mí el bien y la justicia. 43. No les acompañes en sus lamentaciones ni en sus estremecimientos. 44. Con mucha razón podría contestar a este individuo así: oh, amigo mío, pretender que un hombre, aunque se ocupe de una cosa insignificante, debe calcular las probabilidades que tiene de vivir o morir sin limitarse a considerar en lo que hace si la acción es justa o injusta, y si es propia de un hombre de bien o de una mala persona, si la acción es justa o injusta, y si es propia de un hombre de bien o de una mala persona,
es hablar de manera irreflexiva. 45. Sí, atenienses, esto es precisamente lo que sucede en realidad. Si alguien se ha colocado por sí mismo en un puesto que ha creído excelente, o si ha sido colocado en este por el arconte, estimo que debe permanecer a toda costa, sin preocuparse de la muerte ni de nada más, excepto del deshonor. 46. No obstante, amigo mío, ten buen cuidado de que la honradez y el bien consistan únicamente en velar por la salvación de los demás y por la tuya propia, pues la virtud no está en prolongar de manera indefinida nuestra existencia. El hombre que es verdaderamente hombre debe dejar que las cosas sigan su curso, sin apegarse a la vida. No obstante, acerca de este punto, debe confiarse a la divinidad y decir, como las mujeres, que no se pueden sustraer a su destino. Es preciso, sobre todo, que examine con cuidado cuál es el mejor empleo que puede hacer del tiempo que ha de vivir. 47. Contempla las evoluciones de los astros y piensa que tú evolucionas con ellos. Piensa continuamente en las propias transformaciones de los elementos, Estas elevadas meditaciones purifican el alma de las mancillas de su vida terrestre. 48. Un bello pasaje de Platón. Cuando se quiere hablar de los hombres, es preciso elevarse en cierto modo por encima de la tierra y observar desde lo alto lo que se extiende ante la vista. Muchedumbres, ejércitos, campesinos, matrimonios, divorcios, nacimientos, muertes, tumultos en los tribunales, comarcas desiertas, la confusión de todo esto y la armonía del mundo compuesto de tantos y tan contrarios elementos. 49. Echa una ojeada hacia el pasado, hacia el viraje de tantos estados poderosos, y de este modo podrás prever fácilmente lo que será el porvenir. El espectáculo será semejante. Todo irá al mismo paso y en iguales condiciones que lo que en la actualidad sucede. Lo mismo da contemplar la vida humana durante 40 años o durante 1000, porque, al fin y al cabo, ¿podrías ver algo distinto? 50. Lo que proviene de la tierra vuelve otra vez a la tierra, pero lo que tiene una semilla celeste retorna a la esfera de los cielos. De otro modo, el fenómeno de la muerte es una separación de átomos que se hallaban adheridos entre sí, una dispersión de elementos insensibles. 51. Recurren a manjares, a brebajes y a prácticas de magia para desviar el curso de las cosas y evitar la muerte. El aliento de la divinidad los empuja hacia su voluntad. Es preciso, pues, que se sometan en las penas y los gemidos. 52. Aunque algún otro sea un luchador más hábil que tú, esto no ha de importarte. No obstante, debes procurar que no sea más afable, más modesto. No obstante, debes procurar que no sea más afable, más modesto.
que no acoja mejor los accidentes de la vida ni sea más indulgente con los errores del otro. 53. Desde el momento en que algo puede hacerse conforme a la razón, que es la luz común a los dioses y a los hombres, no hay que temer las consecuencias. En efecto, en un asunto en que todo va bien y que se lleva a cabo mediante un plan preconcebido, puede ganarse algo, pero lo que está fuera de duda es que no hay nada que perder. 54. Por respeto a los dioses, en todo lugar y en cualquier ocasión, depende de ti mismo aceptar lo que te sucede, tratando a los hombres según las reglas de la justicia y analizando cuidadosamente la idea que se presenta a tu espíritu, con objeto de que no se introduzca nada en ella de manera furtiva y sin examen. 55. No te preocupes de la opinión de quienes te rodean. Dirige más bien tus miradas hacia el fin al que te conduce la naturaleza. Me refiero a la naturaleza universal, en relación con todo aquello que te sucede, y también a tu propia naturaleza y las obligaciones que te impone. Todo ser debe obrar conforme a su condición, y todos los seres han sido creados para ser razonables, los inferiores en relación con los superiores, y estos últimos en mutuo apoyo. Así, tenemos que el primer privilegio de la condición humana es la sociabilidad. Por otro lado, hay que saber resistir a las pasiones físicas, porque es propio del movimiento que emana de la razón y del intelecto circunscribirse en sus límites naturales y huir de la peligrosa influencia de los sentidos y de los apetitos desordenados, dueños soberanos del animal. Así, el intelecto reivindica por sí la supremacía y repudia ese otro imperio. Finalmente, el tercer privilegio de un ser racional es poder protegerse contra cualquier error o falta. Que tu guía interior, bien preparado, marche con firmeza y tome lo que es suyo. 56. Actúa como si estuvieras ya muerto en vida y vive, por tanto, lo que te queda de acuerdo con la naturaleza. 57. Interésate únicamente por los acontecimientos que se hallen ligados a tu destino. ¿Acaso puede haber algo más interesante? 58. Siempre que te ocurra algún accidente, piensa en otros semejantes que les han ocurrido a los demás antes que a ti, y que han provocado su indignación, su asombro y sus maldiciones. ¿Qué ha pasado con ellos? Ya no existen. ¿Por qué ibas a comportarte entonces de igual modo? ¿No vale más dejar estas demostraciones intempestivas para los individuos que nos desmoralizan y están desmoralizados y reunir todas tus fuerzas con el fin de sacar provecho aún de estos mismos accidentes? De esta manera encontrarías una buena ocasión para practicar tu virtud. En todo lo que hagas, procura tener la firme voluntad de obrar con honradez, acordándote de estas dos máximas. La acción no importa en absoluto, importa la manera en que actúas. 59.
penetra en ti mismo. Ahí está el manantial del bien, tanto más inagotable cuanto más profundo se cava. 60. Es necesario que el cuerpo conserve una actitud firme y que ni en sus movimientos ni en sus gestos se note la menor falta de compostura. La expresión de seriedad y decoro que la inteligencia comunica al rostro debe reflejarse en todo el individuo. Se debe huir de cualquier afección. 61. La ciencia de la vida tiene más relación con el arte de la lucha que con el arte de la danza, porque es preciso estar siempre preparado para sostener con firmeza asechanzas súbitas e imprevistas. 62. Piensa con frecuencia en quiénes son las personas cuya aprobación tratas de obtener y cuál es el espíritu que las guía. Si penetras hasta el origen de sus opiniones y de sus deseos y descubres que se engañan por ignorancia, podrás perdonarlas o pasarte sin su aprobación. 63. Toda alma se halla privada de la verdad, dice el filósofo. Luego el alma se halla también privada de justicia, de templanza, de humanidad indulgente con los demás. 64. Cuando experimentes algún dolor, ten presente que no es un aprobio, que no envilece la inteligencia que te gobierna y que no la altera ni en su sustancia ni en sus atributos de sociabilidad. En la mayor parte de los casos en que sufras, puedes recordar este pensamiento reconfortante de Epicuro. En los sufrimientos no hay nada eterno ni imposible de soportar, siempre que consideres que todo tiene límites y no añadas a ello tus prejuicios. Acuérdate también de esto. Hay muchos contratiempos, en cierto modo semejantes al dolor, que nos causan una irritación oculta, por ejemplo, la somnolencia inoportuna, el calor excesivo, la falta de apetito. Si estas molestias te apesadumbran, puedes decir que sucumbes al dolor. 65. Guárdate bien de tratar a los misántropos como ellos tratan a los demás. 66. ¿En qué nos fundamos para presumir que Telauges no era más virtuoso que Sócrates? Que Sócrates haya muerto con mayor gloria, que haya mostrado más sutileza en sus discusiones con los sofistas, más resistencia contra el frío durante las noches pasadas a ras de tierra, o más grandeza de alma al negarse a cumplir la orden de apresar a Salamino, y que se haya paseado luego con orgullo por las calles, algo que ni siquiera se sabe si es cierto, no es suficiente. La cuestión que se debe examinar es esta: ¿cómo era el alma de Sócrates? ¿Acaso fundaba únicamente su felicidad en la práctica de la justicia para con los hombres y de la piedad para con los dioses? Sin indignarse inútilmente contra la maldad, ni ensalzar hipócritamente la ignorancia de nadie, sin desconcentrarse en lo más mínimo por los accidentes relacionados con el orden general del mundo, considerándolos incluso superiores a sus fuerzas, y sin confiar nunca su inteligencia a las pasiones de la carne?
67. La naturaleza no te ha unido a la carne tan íntimamente para que no puedas disponer de ti mismo y ejercer libremente las funciones que solo dependen de ti. Puede suceder, en efecto, que un hombre divino pase el mismo tiempo desapercibido para otros. Acuérdate siempre de esta verdad, así como de esta otra. El arte de vivir dichoso requiere pocos conocimientos, y admitiendo que no tengas ya esperanzas de llegar a ser un filósofo. ¿Es esto una razón para que no te esfuerces en ser un hombre libre, modesto, sociable y resignado a los designios de la divinidad? 68. Vive libremente y en plenitud, aun cuando los hombres se empeñaran en llenarte de injurias, y aunque las fieras hiciesen añicos los miembros de esa masa de carne que te cubre. En estos momentos, ¿puede haber acaso algo que me impida estar tranquilo? ¿Juzgar cuerdamente lo que sucede a mi alrededor y sacar un provecho inmediato de todo lo que se presente? Así pues, mi razón puede decirle al objeto con el que se tropezó: en realidad tú no eres más que esto, aunque la opinión te presente como otra cosa. Y si en mi provecho debo usar este objeto, decir: te buscaba. Porque lo que sucede es siempre usar este objeto, decir: te buscaba. Porque lo que sucede es siempre materia de virtud para mí, en calidad de ser racional y sociable, y, en general, materia para la acción de los hombres y de la divinidad. En efecto, todo lo que sucede tiene que ver con los hombres y la divinidad. No hay nada nuevo ni difícil de manejar. Todo es conocido y de sencilla ejecución. 69. La perfección de las costumbres consiste en obrar cada día como si debieras ser el último. Es decir, sin agitación, sin abandono y sin hipocresía. 70. Los dioses, que son inmortales, no se indignan por tener que soportar sin descanso y durante muchos siglos a los hombres tal cual son, y a tantos malvados entre ellos. Aún más, os rodean de toda clase de cuidados, y tú, que tan corta vida tienes, te sublevas, y eso que eres uno de tantos malvados. 71. Es verdaderamente extraordinario que no te sustraigas a tu propia malignidad, aunque te sea posible, y que trates de sustraerte a la malignidad de los demás, siendo eso imposible. 72. Lo que la facultad racional y social encuentra extraño a la inteligencia y al interés de la comunidad, con justa razón juzga inferior a sí misma. 73. Cuando practicas el bien y alguien aprovecha tu acción, ¿quieres más? ¿Acaso esperas otra cosa? Como los insensatos, la reputación de hombre bienhechor o un testimonio de reconocimiento. 74. No hay quien se canse de recibir favores. Luego, si hacer un favor es llevar a cabo un acto conforme a la naturaleza, trata de favorecerte a ti mismo al favorecer a los demás. 75. La naturaleza del universo ha obedecido a su propio movimiento al crear el mundo. Por consiguiente,
o todo lo que sucede ahora es una consecuencia necesaria de sus primeras voluntades, o bien todo es pura irracionalidad, incluso lo más sobresaliente, hacia lo que la naturaleza ha orientado sus mayores impulsos. Este pensamiento te tranquilizará en innumerables ocasiones, si procuras hacértelo presente.